En los últimos 5 años, en la lucha por ganar la batalla de las cámaras, Sony ha sacado alrededor de unas 13 cámaras. Y por eso yo hoy sacaré una comparación de las dos. Sony A6400 versus 6500. Comenzamos. Yo he sido usuario de Sony desde el inicio, desde que compré mi primera cámara, y la verdad es que sé que es bastante complicado cuando Sony saca modelos casi que todos los días o casi cada mes, y es muy complicado realmente elegir qué cámara vamos a utilizar o qué cámara queremos comprar. Por eso yo hoy este video voy a hacerlo con una comparación entre la Sony A6400 y la 6500, que es la 6500 la que tengo 2 años utilizando, y la verdad ha sido una de las cámaras que realmente me ha funcionado muchísimo y es con la que trabajo hoy en día, que es lo que están viendo. Así que lo primero que voy a hacer es comentar las ventajas y las desventajas de cada una, así que su criterio va a ser el que decida realmente cuál es lo que va a ser mejor para ustedes. Y yo voy a comenzar con la 6400, que es la más nueva. Esa es una de las ventajas, que es la más nueva. Tiene un sensor nuevo y por lo tanto el autofoco es un poco más avanzado, es un poco mejor que el de la Sony A6500, que la verdad que yo no he tenido problema con la de la 6500, pero sí es verdad que este es muchísimo mejor, es mucho más rápido, y les muestro así pruebecitas para que vayan viendo más o menos también, aparte de lo que voy hablando. Otra de las razones por elegir la 6400 es que no tiene límite de grabación, es decir, puedes grabar por más de 30 minutos y no se va a parar. En cambio la 6500 se va a parar. Si te interesa el mundo del streaming, está muy bien, y si te interesa grabarte a ti mismo y que no tengas ningún tipo de duda de que estás grabando por más de 30 minutos, esta es la cámara. A mí me ha pasado un montón de veces que estoy grabando y esta cámara se me para, así que esta es una buena opción en ese caso. Y otra de las ventajas que tiene la 6400 es que esta tiene una pantalla abatible, es decir, para la gente que hace blogging y para la gente que hace YouTube, probablemente esta sea una de las mejores opciones. Pero hay un problema con la Sony, que en vez de hacer la pantalla para acá, la hicieron para acá, para atrás, y realmente no te ves prácticamente. O sea, cuando tienes el micro encima es algo que prácticamente ni te ves. Pero bueno, es una de las ventajas que tiene, y por lo menos está mejor que no tener nada en absoluto. Y aprovechando que estamos diciendo puras ventajas de la 6400, vamos a hacer la primera desventaja, que esta no tiene estabilizador interno, cosa que la 6500 sí tiene, y les voy a hacer la prueba ahora cambiando a la 6500. Y haciendo el cambio a la 6500, como les comenté, este sería como se vería con la estabilización. Tampoco que es una cosa loquísima, que se va a ver como si tuvieras un estabilizador de estos nuevos, pero ayuda bastante también, sobre todo en estas situaciones de blogging y del tan. Y bueno, ya que estoy con la 6500, creo que os voy a hablar de las cosas más importantes por las cuales yo personalmente uso esta cámara y por la cual yo no pienso cambiar esta cámara. Y esta es una característica principal que necesitaría en cualquier cámara. Personalmente, esta es slow motion, la cámara lenta, que realmente estas dos cámaras las tienen por igual. La voy a demostrar ahora mismo. Ah, no, tengo que cambiar el modo. Vamos para allá. Brushstrokes, cutthroat from the low when no love goes. Women buddy like it's been that. When you looking at the bill stack off the buddy, I was stressed out. Let the smoke scream from my chest out. Laced up, I really hate. Saqué el estabilizador un momento para grabar y hacer unas escenas un poquito más cinemáticas y se vean más brutales, pero esto es una herramienta brutal para ver si quieren empezar a grabar o para lo que sea. Si quieren que les haga un review de este, que en particular es increíble porque es súper pequeño, me lo dejan en los comentarios y así lo sé para un próximo video. Seguimos. Y otra razón por la cual la 6500 puede ser una opción para ti es porque a esta le falta un botón para personalizarla. Es decir, la 6500 puede ser un poquito más personalizable, que realmente si eso es algo importante para ti, puede ser una buena opción. De resto creo que no es algo a morir, pero bueno, si es para ti. De igual manera, comparé una GoPro con una cámara profesional y realmente este video está muy bueno, que se los dejo por aquí o en los comentarios para que lo puedan ir a chequear. Y una de las cosas que significa que hayan cambiado el sensor es que también cambiaron la ciencia del color que maneja el sensor, y manejan esas cositas que solamente a los frikis como yo nos gustan. Así que nada, les hago una pequeña comparación entre la Sony 6400 y la 6500 para que vean el cambio de color, y también ustedes pueden decidir cuál les gusta más el aspecto que tienen. Realmente las Sony, este tipo de sensores tenían como un magenta o un rojizo medio raro. También añadieron un perfil de color distinto que se agregó en la Sony A7 III, y en el Slug 2 es un poquito más manipulable, no como en la 6500, que realmente es como te lo deja en el ISO en 800 y el ruido y todo eso para arriba.
Y la última ventaja que podría tener la 6500 es que la pueden conseguir usada, quizás un poco más barata que la 6400, pero si fuera mi caso, realmente si tendría que comprarme una cámara nueva que no tuviera, la 6400 es para mí la opción a ir. Yo no veo particularmente hacer el cambio de la 6500 a la 6400 porque no le veo un mayor atractivo para mí, para lo que necesito realmente. Para esta cámara para mí me va genial, aunque es bastante tentador que no para los 30 minutos, así que eso es un factor bastante viable, pero para mí no lo es lo suficiente. Si les gustó este video, un suscribazo, suscríbete, like y nos vemos en el otro. Chao.